Vamos a seguir, hermanos, con esta carta o el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy comenzamos el capítulo número 9 y vamos a leer del Hechos de los Apóstoles capítulo 9, del versículo 1 al 30. Y como siempre, pues nos va a hacer el favor el pastor Paco para leerlo. Uh-huh. Ok, Hechos 9, desde el 1. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose fue bautizado. Y como comió, fue confortado, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle, mas las acechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una espuerta, y como vino a Jerusalén, tentaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y contóles cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. Y entraba y salía con ellos en Jerusalén, y hablaba confiadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarle. Lo cual, como los hermanos entendieron, le acompañaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso.
22. Amén. 30. No, está bien. Amén. Bueno, hermanos, pues el tema es la conversión del apóstol Pablo, pero como título, hermanos, yo le puse de perseguidor a ser perseguido, y es que esto fue lo que ocasionó con este hombre, Saulo de Tarso, al convertirse después en el apóstol Pablo, comenzó él ahora a sufrir la persecución. Entonces, hermanos, voy a hablar un poquito del apóstol Pablo, o de Saulo, más bien, Saulo, ¿verdad? Antes de ser convertido, cómo era él. Yo creo ya todos lo sabemos, hermano, ya todos conocemos la conversión de Pablo, pero yo estaba imaginándola toda, cuando estaba leyendo los pasajes, estaba imaginando cada cosa, y la verdad que la mente de nosotros no alcanza, hermanos. No alcanza a comprender qué estaba ocurriendo en ese momento. Porque cuando lo leemos, pues imaginamos, sí, una luz vio y todo, pero no, hermanos, fue algo que yo considero algo glorioso, lo que él vio, que muy difícil, que alguien de nosotros pudiéramos haber sido convertidos como él. Y este hombre, hermanos, Saulo de Tarso, era el mayor perseguidor, lo puse como primer punto, era el mayor perseguidor de la iglesia, porque ya vimos desde toda la carta, hemos estado viendo, hermanos, que fueron perseguidos por los sacerdotes, eran perseguidos por los religiosos, pero apareció este nuevo personaje, Saulo de Tarso, y vemos que él, hermano, él se convirtió de verdad en el mayor perseguidor de la iglesia. Los demás estaban ahí, ¿verdad? Como siempre, también molestos porque se predicaba a Cristo como el Salvador, a Cristo como el ungido de Dios, y esto les molestaba. Pero luego, hermanos, ya vemos que aparece este personaje de Saulo de Tarso, y comienza ferozmente una persecución en él, hermanos. Este hombre, hermanos, antes de convertirse en Pablo, fue el más ferviente perseguidor de la iglesia, hermanos. Más ferviente, porque tan solo comenzamos a leer y nos damos cuenta cómo lo que él sentía en su corazón, un odio muy grande hacia todos los que invocaban el nombre de Cristo. Les perseguía, él no solamente, él les perseguía porque quería, en pocas palabras, quería exterminar en la iglesia a todo aquel que anunciara en Jesucristo la salvación. Era lo que él buscaba, era exterminarlos, hermano. De verdad, este hombre era un fanático religioso, hermanos. Sabemos que era de los fariseos, porque él lo dice después en la palabra que él era de los fariseos, pero él se consideraba más que fariseo, porque nosotros vemos que él dice, pues yo fui fariseo de fariseos, o sea, no nada más fui un simple fariseo que conocía y ahí trataba de cumplir con lo que es la ley moral de Dios y cumplir también con todas las tradiciones. Él iba más allá, hermanos, él iba más allá. Por eso, hermanos, él consideraba a la iglesia como la secta más peligrosa de todos los tiempos que había existido, hermano. Porque vemos en Hechos de los Apóstoles que habla de otros hombres que antes se habían levantado con un nuevo movimiento, pero luego desaparecieron. Pero Saulo, hermanos, al ver que aquí era todo lo contrario, aquí cada vez crecía más la iglesia, y podemos verlo, hermanos, como al principio fueron 3,000 personas, 3,000 almas las que se convirtieron por la predicación de Pedro. Y luego vemos que en otra predicación de Pedro se convierte en 5,000. Esto, hermanos, Saulo, él percibió que era para él la secta más peligrosa que había existido en todos los tiempos, hermano. Y él se dio a la tarea de decir, yo tengo que exterminarla. Entonces, hermanos, por eso él los perseguía de verdad con tanta hazaña. Buscaba a toda costa exterminar a cada uno de sus miembros, hermano, y lo narra que él iba, los sacaba de sus hogares, hermano, los sacaba, los llevaba arrastrando, los encadenaba y los llevaba a la cárcel. Un hombre con mucho celo, hermanos, de verdad. Él estaba completamente convencido de que él estaba haciendo y defendiendo a Dios. Por eso su celo lo cegaba, hermanos, y por eso actuaba de esta manera. Quería destruir la iglesia, hermanos. Entonces, ese celo enfermizo que él tenía lo llevó a trazar un plan, hermanos, malévolo, en el cual fue y acudió al príncipe de los sacerdotes o al principal de los sacerdotes exigiendo una licencia, hermanos, para capturar
y encarcelar y, de ser posible, matar a los seguidores de Jesús, hermano. Puedes imaginar qué había en su mente y en su corazón. Pero bueno, hermanos, este era un hombre de verdad lleno de rabia, como lo describen, de odio, rencor, contra quienes él consideraba que eran los peores enemigos de Dios. Por eso lo seguía con esa hazaña, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque pues la iglesia, hermanos, la iglesia aseguraba que Cristo era el Mesías prometido para salvación de Israel, hermanos. Pero como el apóstol Pablo no ignoraba las escrituras, hermano, él sabía, él conociendo, hermanos, esto, que la ley tipificaba a los que morían colgados en un madero como malditos de Dios. Pablo sabía esto. Entonces, para él, imagínate qué ofensa tan grande era el decir que había unos hombres que decían que Jesús era el Hijo de Dios. Unos hombres que decían que aquel que murió colgado en un madero, que él era el Salvador del mundo, que era el ungido, el enviado de Dios para salvación. Era una ofensa grande para él. Es más, yo considero que para él era la peor herejía que se había dicho en toda la historia. Porque él conociendo la ley, y vemos que en el libro de Levítico dice, hermanos, esto. Después Pablo en Gálatas también lo dice, maldito todo aquel que es colgado en madero. Y imagínate, este movimiento crecía y crecía. Y luego dicen que muchos de los sacerdotes creían al evangelio de Cristo. Dejaban sus religiones por seguir a Cristo. Los mismos sacerdotes, imagínate este movimiento, cómo estaba de grande. Este movimiento, hermano, realmente estaba moviendo todas las masas en todos los niveles. O sea, por eso te digo que yo me quise sumergir imaginándome como si yo estuviera en ese tiempo, como si yo hubiera estado ahí en ese lugar cuando empezó a ocurrir todo. Y es cuando tú empiezas a verlo de una manera diferente. Tal vez de verdad, hermanos, cuando lo leemos, estamos leyendo como una historia, pero imagínate que hubieras estado ahí. Tú ver que el apóstol Pedro empezaba a predicar y eran 3,000 almas las que confesaban a Cristo, hermano, y luego eran bautizados y todo esto. De tan solo de imaginarlo, hermanos, tú dirías, está pasando algo muy grande aquí. Para unos era gozo. Para unos era gozo saber que Cristo Jesús había venido a este mundo a morir por nosotros para darnos la salvación. Era algo grande. Era gozo, era de alegría, era de festejar. Pero para otros era la peor mentira. Incluso para Pablo, Jesús era el hombre más mentiroso, engañador y falso que había pisado esta tierra. Lo aborrecía, hermanos. Saulo de Tarso aborrecía a Jesús y aborrecía, por lo tanto, a todos sus seguidores. Era algo, hermanos, de verdad que al estarlo analizando de esta manera, imaginándote en el lugar, puedes imaginar volteando a ver cómo una gente se gozaba, lloraba, y otros queriendo seguir para matarlos. Ver cómo arrastraban a la gente, hermanos, porque dice que hombres y mujeres, este hombre Saulo no tenía compasión de nada. Él dice que tomaba tanto hombres como mujeres y los arrastraba hasta la cárcel encadenándolos. Entonces, hermano, él tenía sus propias convicciones. Y es que él, Saulo de Tarso, consideraba, hermanos, la ley de Dios y las tradiciones religiosas como lo más sagrado de Dios, hermano. Él estaba completamente seguro, hermanos, que la ley de Dios y la observancia de la ley de Dios y las tradiciones religiosas era lo más sagrado de Dios, hermano. Él estaba completamente seguro. Por eso era su actuar contra quienes él consideraba una secta peligrosa, con un seguidor, con un líder, que ese líder había sido un hombre maldito de Dios. Ahora puedes imaginar esto, hermanos. Ahora puedes imaginar por qué había ese rencor, ese odio en el corazón de Pablo. Ese hombre que yo puedo imaginarlo nada más, hermanos, que él era como un tiburón, hermanos, que está sobre el agua y en cuanto huele la sangre, corría a exterminar. Puedo imaginarlo así, hermanos. Aunque aquí no lo narra de una manera dramatizada, pero de verdad, aquí narra nada más algunas cosas, pero la realidad fue algo muy fuerte, hermano. Muchos cristianos, muchos hermanos murieron, muchos hermanos incluso blasfemaron contra Cristo con tal de cuidar su propia vida
y tal vez la de sus hijos, hermano. O sea, fue algo de verdad, hermanos, que revolucionó todo, hermanos, ahí, y no solamente quedó en Jerusalén, sino también fue a otros lugares de la misma forma. Este movimiento, hermanos, de estos hermanos de predicar el evangelio fue un movimiento que movió el mundo entero, porque luego después vemos también en un pasaje donde dice, estos hombres que perturban al mundo, así lo dicen, porque la fama había llegado ya fuera de Jerusalén, ya donde quiera, hermanos, estaba siendo predicado el evangelio de Cristo. Y tantas almas estaban siendo convertidas para el Señor, que esto causó un celo, un coraje muy grande, hermanos, de parte de estos religiosos. Este hombre perseguía ferozmente a la iglesia, hermanos, de verdad. Pero también, por otra parte, la iglesia, el solo escuchar su nombre, hermanos, era como si una espada estuviera de verdad a punto de cortar su garganta, del miedo. El simple hecho de escuchar el nombre de Saulo de Tarso, para los cristianos, hermano, era algo alarmante. Ellos, yo puedo imaginar que decían, ahí viene, va entrando, ya viene a nuestras casas. Iban a perder su libertad, iban a perder sus propiedades, pero sobre todo muchos iban a perder su vida. ¿Tú puedes imaginar lo que causaba este nombre? El solo escucharlo. Una parte ya vimos el corazón de Saulo de Tarso, todo lo que había en él. Pero ¿qué es lo que había, hermano, en los convertidos? ¿Qué es lo que había en los cristianos? Temor, hermano. Mucho temor de escuchar, te digo ese nombre, y a imaginarse como si tuvieran ya en el cuello una espada. Mucho temor, hermanos. La verdad, tal vez tú no has experimentado qué se siente que te pongan un arma en la cabeza y te digan que van a matarte. Tal vez no, pero a mí sí me pasó, hermanos, en una ocasión, y sé lo que se siente. Es algo que de verdad se te sube la sangre, se baja, te la ponen aquí, y tú sabes que esos hombres son capaces de matarte, y rápido, sin pensarlo. Se te vienen tantas cosas a tu mente, empieza tu corazón a latir muy fuerte, empieza tu mente a imaginar tantas cosas, estás empezando a sudar. Es algo, hermanos, de verdad, cuando tú sientes que estás a punto de morir. Y esto, hermanos, era lo que la iglesia sentía al escuchar ese nombre, ese Saulo de Tarso, hermanos. Pero, hermanos, él tenía un plan. Él había exigido que le dieran la autorización de ir a Damasco y capturarlos hasta allá, porque ellos huyeron, hermanos. Y él quería hacer esto, hermanos. Él tenía un plan muy grande. Él quería exterminar la iglesia, pero también, hermanos, el plan de Pablo era exterminar con todos. Pero, hermanos, lo que él no sabía, que Dios cambiaría sus planes en cuestión de segundos. Y que en ese camino a Damasco, cuando él iba con todo ese odio para exterminar a la iglesia, se iba a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores en toda su gloria, al Cristo resucitado. No lo imaginaba, hermano. Mas sin en cambio, en el camino lo encuentra. Y ese es el segundo punto que tengo, hermano. El encuentro que cambió todo. Todo el plan, todo lo que quería él hacer, lo cambia todo, hermanos. Ese encuentro que tiene con Jesús. La mente, hermanos, de Saulo estaba llena de planes contra la iglesia de Cristo. Se dirigía con rumbo a Damasco con una sola determinación: exterminarlos a todos y cada uno de los seguidores de Jesús. Sin saber que este viaje sería el punto de quiebra de ese hombre soberbio, arrogante, abusador, lleno de odio en su corazón contra los creyentes. Él no sabía que este viaje, hermanos, iba a ser el declive de esta persona. Sin en cambio, hermanos, al estar a punto de entrar a la ciudad de Damasco, Dios frustró todos sus planes, hermano. Todos sus planes. Pues Dios, hermano, le tenía un nuevo plan para él. Como luego lo dice ahorita lo que leímos. Cuando Ananías le dice, pues tengo miedo, este hombre ha causado mucho daño a la iglesia. Tú sabes lo que él ha causado a los creyentes. ¿Cómo me mandas a mí ahí
a que yo esté con él. ¿Puedo imaginar a Ananías con un miedo, hermano? A pesar de que Cristo le dice, tú ve y haz lo que te digo, aún existía el temor de decir, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si está fingiendo? ¿Qué tal si es una trampa y una vez que yo llego me quita la vida? Pero el Señor quiere que yo vaya, pero ahí, hermanos, es donde le dice el Señor Jesús, tú ve, porque instrumento me es este, para usarlo. Y le voy a enseñar qué tanto tiene que padecer por mi nombre. Y es, hermano, donde tiene este encuentro con Jesús. Y hermanos, este plan, este nuevo plan para él que tenía Dios, era un plan divino. Un plan divino que cambiaría para siempre, no solo la historia de Pablo, hermano, cambiaría la historia de toda la humanidad. De toda la humanidad, hermano. Porque pronto se convertiría él se convertiría, hermanos, en el evangelista o en el apóstol de los gentiles. Y ha llegado hasta nosotros, hermano. Todos esos planes de este hombre arrogante, de este hombre que tenía un odio en su corazón, Dios los frustra, hermano, en su aparición, en su encuentro que tiene con él. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que le apareció, de repente dice, un resplandor. Él va en camino y él ve un resplandor que le apareció en el cielo. Y sabes, yo quise imaginar, hermanos, de verdad, dijo, ¿pero qué es lo que vio? Dice que un resplandor. ¿Pero cómo sería ese resplandor, hermanos? Y yo digo, no creo que haya sido como esas veces que tú estás ocupado por acá y de repente volteas y ves el sol y que te encandila. Tampoco yo creo que haya sido así como un relámpago, ¿sí? Se llama así, ¿verdad? Que de repente los ves así que alumbra muy fuerte y hasta cierras tus ojos. Yo creo que eso no era nada. Porque imagínate nada más, hermanos, el resplandor que él tuvo de ver completamente, hermanos, o ver una parte más bien de la gloria de Dios. De la gloria de Dios, hermano. Tanto así que dice que él cayó inmediatamente al piso, hermano. Al ver eso. No, hermanos. Él vio al Jesús resucitado con poder. Y ya no ese hombre que murió en una cruz, hermanos. No, ahora le tocó ver esa gloria. Imagínate nada más lo que él sentiría, hermanos. Yo estaba imaginando, ¿qué sentiría él al ver esto? Fue impactante para él. Imagínate nada más, fue algo que le causó un impacto muy grande a él, tanto así que él cayó al piso. O sea, era algo, hermanos, esa luz no puedo ni imaginarla, pero lo que sí puedo decirte es que era algo glorioso, grandioso, que lo hizo caer al piso. Hermanos, pero deja de eso. No solamente fue la luz. Una vez que él ve la luz, se da cuenta que era algo divino lo que le estaba hablando. Y imagínate, le impactó todavía más de esa luz, le impactó todavía más, ¿sabes qué, hermanos? El oír la voz. Imagínate, ve el resplandor, cae al piso y luego escucha la voz de nuestro Señor Jesucristo. No, hermanos. Imagínate nada más lo que sintió este hombre. Se sintió chiquito, se sintió nada. Se acobardó. Yo puedo imaginar que estuvo hasta temblando ahí en el piso, temblando. Porque él estaba seguro de algo. Que esta voz que le estaba hablando, hermanos, era Cristo y que era la gloria que él había visto. Esto era divino, hermano. Y la Biblia nos dice que ver la gloria de Dios, hermano, es algo que ningún hombre puede ver. Y él pudo ver, nada más, lógico, hermano, nada más vio ese resplandor. Y luego, hermanos, se impactó más cuando escuchó esa voz. Cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ay, hermano, yo nomás me imagino ahorita y de verdad que se me enchina todo el cuerpo. Yo escuchar esa voz, que me diga, ¿qué estás haciendo? El mismo Jesús. Y audible, que yo lo pueda escuchar. No, hermanos. Saulo estaba deshecho ahí, hermano. De verdad. Estaba y se encontraba en la presencia de Cristo Jesús. No, es algo impactante, hermanos, de verdad.
Saulo se dio cuenta, hermanos, de inmediato que esa voz era del cielo, era divina, lo cual, hermanos, temblando, yo creo que hasta la voz entrecortada, agitado, no puedo imaginar, hermanos, todo lo que estaba ocurriendo con este hombre en ese momento. Cuando le dice, ¿quién eres, Señor? Imagínate nada más. Que la respuesta fue muy impactante. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oh, hermano. De verdad que nomás de imaginar la escena, digo, no, pues este hombre antes no quedó muerto ahí. De verdad, de ver, hermanos, todo esto. La respuesta para Saulo fue impactante, hermano. Más impactante, como que digo, que la misma luz, que el mismo resplandor que él vio. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Luego le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Imagínate nada más, hermanos. Y luego, imagínate, el Jesús, el que él aborrecía, que creyó muerto y derrotado en esa cruz, para su sorpresa es que ese Jesús estaba vivo. Y era el que le estaba hablando, y era el que lo estaba confrontando en ese momento, hermanos. Ahora sí, hermanos, de verdad que ese hombre había pasado de juez a acusador o acusado. Después de que él iba queriendo hacer la justicia de Dios con los demás, en ese momento se encuentra con Cristo. Y él es el que está siendo acusado. Él se estaba encontrando con el único juez justo, hermanos. Entonces, hermanos, lo único que él hizo, ahora estaba siendo él prisionero de la verdad, y lo único que él hizo fue decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Ese hombre, hermanos, prepotente, ese hombre soberbio que se creía invencible, se creía con el poder obtenido para poder ir, sacar de las casas, asesinar si fuera posible, arrastrar a las personas a la cárcel. Ese hombre soberbio, prepotente, que se creía, no sé quién se creía en ese entonces, al estar en la presencia de Cristo, hermano, se convirtió en ese momento, hermanos, en un corderito, que estaba todo temeroso, con mucho miedo. ¿Sabes, hermano? Pablo entonces entendió, hermanos, y se vio del otro lado. Él, ese miedo que yo te decía que sentían los que eran perseguidos, que estaban atemorizados desde solo escuchar su nombre, ahora le había escuchado el nombre glorioso de Cristo. Y las cosas estaban cambiadas, hermano. Ese hombre que después se levanta, ¿verdad? Ese hombre ya estaba vulnerable, ya no era ese hombre prepotente, porque él dice que abre los ojos, pero ahora ya no veía. Ya estaba vulnerable, ahora necesitaba de alguien, porque él al levantarse ya no veía. Imagínate nada más, ya no veía, él iba a necesitar, y dice la palabra de Dios que hubo alguien que lo tomó del brazo y lo tuvo que llevar al lugar donde el Señor había predestinado que ella estuviera. Y lo llevan del brazo, hermano. Ese hombre, hermanos, ahí había muerto. Había muerto, hermanos, este hombre, hablando espiritualmente. Había muerto, hermanos. Se había acabado ese hombre, prepotente, como te digo, abusador, que se creía con todo el derecho de hacer y deshacer. Ahora, hermanos, se encontraba vulnerable, que cualquiera podía llegar, atacarlo y no podía ni siquiera defenderse, porque ahora estaba ciego. Entonces, hermanos, este hombre que era ciego ya no se podría valer por sí mismo. Entonces, hermanos, esto nos enseña, hermanos, que cuando un hombre, hablando en general, hombre y mujer, cuando el ser humano tiene un encuentro con Jesús, hermano, de verdad, cuando tiene este encuentro con Jesús, jamás volverá a ser el mismo, hermanos. Jamás va a volver a ser el mismo. Y este encuentro que tiene Saulo de Tarso con Jesús
jamás volvió a ser el mismo. Fue transformado. Y esto, pues, nosotros los que hemos creído en Cristo, que creemos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, creo que lo sabemos bien. Y es que todo, hermanos, todo aquel que tiene su encuentro, pero su encuentro real con Cristo, no vuelve a ser el mismo. Podemos verlo incluso en los evangelios, hermano. Lo vemos en los evangelios. Que cuando alguien tenía un encuentro con Jesús, jamás volvía a ser el mismo. Podemos ver que él tuvo un encuentro con un ciego y al tener ese encuentro con Jesús, no volvió a ser el mismo. Ya no era ahora ese hombre ciego, era un hombre que ahora veía. Y luego lo volvemos a ver, hermanos, de otra manera. Él se encuentra con unos leprosos, tienen el encuentro con Jesús, él les sana y esos leprosos jamás volvieron a estar enfermos de lepra, estaban limpios. Todo, hermanos, aquel que tiene un encuentro con Jesús, no vuelve a ser el mismo. Ya no vuelve a ser el mismo. Entonces, hermanos, voy a pasar al segundo punto. Pero antes de decirte que a mí me enseña esto, hermanos, que este hombre, tal como lo describí al principio, Cristo lo quebrantó, lo cambió, lo transformó. ¿Qué no puede hacer, hermanos, con cualquier otro hombre? Pablo no iba a ser la excepción de alguien que tiene el encuentro con Jesús y no volvería a ser el mismo. Pablo no iba a ser la excepción, hermanos. No, déjame decirte que no. Pero ahora resulta, hermanos, que este hombre, después de ser el perseguidor, ahora él es el que es perseguido. Y es que a partir del versículo 20, ya nos empieza a describir, hermano, lo que ocurría con él. Dice el 20, y luego en las sinagogas predicaba a Cristo diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes. Y dicen, empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Entonces dice el 23, y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle. Se voltearon, como dicen por ahí, hermanos, se voltearon los papeles. Ahora ellos hicieron un consejo para matarle. Ahora él. Algo fuerte, hermanos. Comienza ahí, y desde ahí comienza, hermanos, hasta el día de su muerte, a padecer por Cristo, hermanos. Desde ese momento hasta que llegó el momento de su muerte y durmió. Hasta entonces supo lo que era padecer por Cristo, hermanos. Ese perseguidor se convirtió en perseguido, hermanos. La transformación del perseguidor Saulo de Tarso, ahora era el predicador y apóstol, hermanos. Después de unos días, dice que Pablo estaba cumpliendo con la misión de Jesús. Dice ahí que cuando él recuperó la vista, una vez que fue bautizado, a los pocos días, él salió de inmediato a las sinagogas, hermanos. Porque él había entendido el mandato que había recibido, hermanos, del mismo Señor Jesucristo. Como lo relata en 1 Corintios capítulo 11, cuando habla de la cena del Señor. Dice, porque yo, lo que yo mismo recibí. Y él dice, yo no lo recibí de hombres. Yo el mensaje que tenía que dar de salvación, lo recibí del mismo Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, podemos ver nosotros, observar, de verdad, la convicción que él tenía. No, hermanos, después de conocer a Saulo, no era un hombre presumible como para poder imitar. Pero a este nuevo hombre, hermanos, que había pasado de ser perseguidor a ser perseguido, este hombre sí. Este hombre sí es el que todos nosotros, hermanos, tenemos que imitar, hermanos. Porque él fue el único que se atrevió a decir, ser imitadores de mí.
Y créemelo, hermanos, que no estaba bromeando. Y créemelo, hermanos, que estaba hablando en serio. Créemelo que no lo estaba diciendo para que más o menos entendieran. No, él estaba diciendo y asegurando, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Porque así fue conocido de ahí en adelante, de ese encuentro que tuvo con Jesús. De ahí en adelante fue conocido el apóstol Pablo como alguien que estaba dispuesto a dar su vida por Cristo y por la iglesia. Porque él dice, todo lo que yo padezco, lo hago por amor a los escogidos. Gente que él todavía ni siquiera conocía, pero ya estaba dispuesto a dar su vida por ellos. No importa las provisiones, no importa todo lo que pase, yo voy a predicar a Cristo hasta el último momento de mi vida. Y lo podemos ver, que él aprovechaba cualquier momento para hablar el evangelio. No le importaba el lugar, no le importaba la hora, no le importaba nada. A todas horas él estaba anunciando el evangelio. A todas horas. Y a todas las personas. Porque podemos ver incluso cuando es encarcelado, que lo sacan con los reyes, con los gobernadores, y no callaba, hermanos. Él, aunque sabía que le podía costar la vida, él se ponía y les predicaba el evangelio incluso a estos hombres poderosos, porque no tenía ningún temor, porque él había entendido lo que le había sido encomendado, hermanos. Este apóstol Pablo ahora era alguien a quien imitar, y lo sigue siendo, hermano. Y así fue como nació, hermanos, el más grande predicador, de verdad, el más grande predicador y apóstol que debatía, dice aquí, en las sinagogas con los gentiles. Y así, hermanos, también pasó de ser un fiero perseguidor a un corderito inofensivo. ¿Puedes imaginar, hermanos, cuando Ananías lo vio? Dice aquí la palabra del Señor que él se encontraba sin comer, tenía días sin comer. Imagínate, nosotros con 2 días sin comer, estamos casi ahí tirados, ya sin movernos. Él tenía 3 días ya sin comer nada, el apóstol Pablo. Y aparte estaba ciego, que tenía como escamas en sus ojos. ¿Quién era ahora ese hombre? Vulnerable, a que cualquiera que llegara podía acabar con él. Y ahí se encontraba. Puedes ver lo que pudo imaginar ahí Ananías. Este hombre es el que asolaba. Ese es el que perseguía y asolaba a la iglesia, al cual todos le temían. Mira cómo está ahora. Pero sabes, hermano, eso es necesario. Eso el que le acudió al apóstol Pablo es necesario para nosotros. Jesús debe de llegar a nuestra vida y Él es, hermanos, el que tiene que matar ese hombre, ese viejo yo. Ese hombre que quería dirigir su vida como Él quería. Ese hombre que tenía planes a futuros para hacerlos para sí mismo. Esos hombres, de verdad, hermanos, que buscan hacer siempre su voluntad. Y es porque yo digo, y mira, hermanos, cuando uno tiene el encuentro con Jesús, aprende y entiende que es la voluntad de Dios, que es la voluntad de Cristo la que tenemos que hacer. Y eso también nos mata y nos deja igual. Y es necesario, hermanos, es necesario que cuando nosotros, cuando Cristo llega a nuestra vida, muramos a este hombre viciado, este hombre rebelde, tiene que morir. ¿Para qué? Para que Cristo crezca y viva en nosotros. Hermanos, yo creo que muchos de nosotros nos identificamos en la conversión del apóstol Pablo. Aunque lógico, con dimensiones muchísimas más por debajo. Porque lo que él le ocurrió, a nadie le volvió a ocurrir de esa forma de conocer el evangelio. Que el mismo Señor Jesús se presentara delante de él, viera su gloria y escuchara su voz audible de lo que tenía que hacer. Nosotros ahora nos han predicado. Dios ha usado a personas que un día se dieron el tiempo de ir a nuestras casas a enseñarnos, a darnos estudio del evangelio. Pero sabes, hermano, aunque sean más bajas dimensiones, de todos modos es glorioso, hermanos. Y todos nosotros tenemos que entender
como lo entendió Pablo, hermanos, que nuestra vida ya no nos pertenece. Hay alguien que la compró en la cruz a un precio muy alto, hermanos, muy alto, el Santo de Dios, nuestro Señor Jesús, que nunca cometió un pecado, dio la vida por ti y por mí, por miserables pecadores, que no merecíamos ni una oportunidad, que merecíamos estar en condenación por la eternidad a causa de nuestros delitos y pecados y nuestra rebeldía contra Dios. Pero el Señor Jesús nos alcanzó, así como alcanzó al apóstol Pablo. ¿Sabes? Yo estaba recordando, y a muy poco les he platicado esta anécdota, y la digo porque después yo entendí muchas cosas cuando yo también fui convertido a Cristo. Porque a mí me tocó un día, hermanos, hace muchos años, yo creo, unos 25 años aproximadamente, cuando yo estaba trabajando de policía, una vez reportaron a un predicador en las calles. Y yo recuerdo que fui a ese reporte, era en San Miguel. Ahí estaban predicando unos hermanos. Yo no sabía qué era lo que decían, pero estaban ahí gritando. Y yo recuerdo, hermanos, que llegué y le dije, cállate, guarda silencio, vete de aquí. La gente no te quiere escuchar. No estoy haciendo otra cosa, simplemente estoy hablando de la Biblia. Hay muchos que, me acuerdo lo que me dijo, hay muchos que pasan gritando, anunciando y no les dice nada. ¿Y por qué conmigo se molestan? Yo solamente hablo de la palabra de Dios. Y yo recuerdo que volteé y lo miré y le dije, si no te vas, te voy a llevar a la cárcel. Y yo recuerdo que me dijo, haz lo que tengas que hacer. Yo tengo una encomienda, que es predicar el evangelio. Y yo me acuerdo que mi compañero no esperó nada y se bajó corriendo y lo agarró. Y él traía su Biblia en la mano, hermanos. Lo subimos a la patrulla y lo metimos en la parte de atrás. Y todavía le dimos como 2 bofetadas, hermano. Porque él quiso defender a un detenido. Y ahora recuerdo todo eso, hermanos, y digo, de verdad, qué cosas hacía uno sin saber. Pero luego, hermanos, luego me tocó vivir la otra parte. Porque luego cuando empecé a ir al centro a predicar, yo me acuerdo que ahí se hacía un alboroto muy grande, hermanos. Salían unas personas que defendían su fe católica y eran muy ofensivos, hermano. Ellos llegaban y te agredían cuando tú estabas predicando la palabra. Y yo me acuerdo un día que yo estaba predicando la palabra del Señor y llegaron varios policías y se pusieron a un costado. Y esos policías eran mis amigos con los que yo trabajé años en la policía. Y ellos nomás se me quedaban viendo que yo estaba predicando, pero como se hizo un alboroto muy grande, uno de ellos se me acercó y me dijo, guarda silencio. Mejor vete, porque te vamos a llevar a petición de las personas. Y en ese momento recordé lo que yo hice un día, hermanos. En mi ignorancia, lógico. Y de hecho ya con el tiempo me di cuenta de qué hermano había sido y había sido un hermano conocido después. Pero es cuando tú te das cuenta, hermanos, que Dios puede alcanzar a quien nosotros consideramos que no es posible su conversión. Nosotros a veces dejamos de insistir en predicar a nuestra familia porque los vemos que se burlan de nosotros. Tú llegas, les dices, es que Cristo me ha salvado. Como el ejemplo cuando yo fui y le prediqué a mi padre, que le dije, es que yo ya soy salvo. Y él burlándose me dijo, ¿sí? ¿Tú eres salvo? Dije, sí. Me dijo, pues yo soy Ariel. Burlándose de mí, hermanos. Y yo decía, no puede ser posible. Esta palabra, este evangelio de salvación, deben de aceptarla todos con gusto. Pero luego te das cuenta que no es así. Que incluso hay quienes te aborrecen por el nombre de Cristo. Pero sabes, hermano, si el apóstol Pablo, este hombre que aborrecía a Jesús, que lo consideraba el hombre más mentiroso y falso, y aborrecía a muerte a su iglesia, fue convertido. Nosotros tenemos que aprender de esto, hermanos. Nosotros tenemos 2 grandes ejemplos, hermanos. Uno, hermanos, el primer ejemplo que nosotros tenemos, hermanos, es que tenemos una encomienda en la cual
no tenemos que callar. Y la otra, hermanos, de verdad la otra encomienda es que nosotros no podemos pensar que Dios no puede tener el poder de alcanzar a estas personas que se ven, que se burlan, que te aborrecen. No, hermanos, debemos de orar. Tú tienes familiares inconversos. Yo tengo muchos familiares inconversos. Que yo a veces me pongo a pensar y digo, no creo que uno de ellos un día escuche el Evangelio. No creo que ninguno de ellos doble sus pies a Cristo un día. Pero sabes, después de leer esto, hermanos, me doy cuenta que ningún ser humano podrá jamás con el poder de Dios. Y que Él, hermanos, si nosotros le predicamos el Evangelio, puede ser, hermanos, que sea transformado, como lo fue este hombre. De ese Saulo de Tarso que le tenían tanto temor, a un hombre que estaba decidido y amaba tanto a las personas que dio su vida por ellas, olvidándose de sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos a través de la historia que el apóstol Pablo ni siquiera se casó. Y no se casó porque él entendió que su vida completamente le pertenecía a Cristo y no quería compartir con alguien más su vida, sino solamente con Cristo. Por eso, cuando él da algunos consejos en el matrimonio, se me queda grabado que dice, yo quisiera que todos ustedes se quedaran como yo, solteros, para servir a Cristo. Pero pues muchos de nosotros, hermanos, tenemos la grande bendición de que podemos servir con nuestra esposa, con nuestro esposo, o las mujeres con su esposo, con nuestros hijos. Tenemos esa grande bendición. Así es, hermanos, que el apóstol Pablo es un claro ejemplo, hermanos. Es un claro ejemplo de que el Evangelio tiene poder para transformar y cambiar aún a la persona que nosotros consideremos lo peor de este mundo. ¿Sí? Y ahora también quiero hacer la invitación, esta reflexión que hacemos, ¿verdad? Cada que predicamos. Yo te digo, amigo, amiga, que nos sigues por la transmisión. Si usted se siente como Pablo, el peor de los pecadores, si usted se siente así, que usted no tiene una oportunidad de que Cristo llegue a su vida, si usted lo ataca, todo su pasado, déjeme decirle que Cristo tuvo misericordia del hombre que asesinó incluso a miembros de su cuerpo y le aborrecía a él. Déjeme decirle que usted puede venir a los pies de Cristo y recibir perdón de parte de Él. Y después entregar completamente su vida a Cristo si usted acude a Él con un arrepentimiento genuino y verdadero. Usted puede venir y después entregarle su vida a Cristo, que es lo mejor que hay. Hay una cosa que yo entendí y desde un principio, hermanos. Yo recuerdo cuando me hablaron del Evangelio, un tiempo me resistí. Y no era porque no creyera en la palabra, sino realmente tú no quieres dejar esa vida que llevas cómoda. Y yo recuerdo, hermanos, que el Señor un día me quebrantó. Me quebrantó y desde ese momento entendí lo que Cristo había hecho por mí. Y desde ese momento, por su gracia de Cristo, hermanos, yo dije, le voy a entregar mi vida para siempre. Todo lo que me queda de vida, dije en ese entonces, lo que me quede de vida va a ser para consagrársela a Él. Nadie me quiso tanto como Cristo, porque Él, sabiendo lo que yo soy, sabiendo lo que yo era, Él murió por mí en la cruz, derramando su sangre. Y nadie más lo hizo, nadie daba por mí un peso. Y Cristo dio su preciosa vida. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.